Usos de se. 2. El se como morfema con valor medio. La segunda parte de nuestros apuntes nos plantea una serie de situaciones en las que la palabra se actúa como un morfema. Tenemos en este video tutorial nos vamos a centrar en dos opciones. Cuando el se tiene un valor medio y cuando el se es un dativo ético o dativo de interés, que tiene un valor enfático. Lo he separado porque algunos gramáticos consideran que este dativo de interés en realidad es un pronombre que funciona como complemento indirecto y habría que enlazarlo a los usos del se, no como morfema, sino como pronombre que hemos visto en el vídeo anterior. Mirad, hay verbos, por ejemplo, encariñarse. Carlos se encariña enseguida de cualquier perro abandonado, que no se pueden conjugar sin ese se. Yo me encariño, tú te encariñas, él se encariña. De forma que el se, aunque sea una palabra independiente, en realidad es un morfema que va unido a ese verbo. Otros verbos, por ejemplo, levantarse, sí que se pueden conjugar o existen independientemente del uso pronominal. Él levantó los brazos, él se levantó de la mesa. Pero se produce al introducir este morfema, se introduce un cambio, porque cuando yo digo él levantó los brazos, el verbo levantar tiene un valor transitivo, los brazos sería complemento directo. Y cuando digo él se levantó de la mesa, ya ese se convierte al verbo en intransitivo y exige un complemento de régimen. En este caso parece que podríamos confundirlo con un complemento circunstancial de lugar, pero levantarse de un sitio. En fin, en muchos casos va a llevar un complemento de régimen, aunque en este caso concreto no está claro. Él va a Madrid. Pasa algo parecido, porque puedo decir yo me voy a Madrid. Lo que ocurre en este caso, fijaos, es que el verbo ya no es transitivo, sino que es intransitivo. Expresa movimiento. Y da exactamente igual decir él va, él se va, yo voy, yo me voy. Es decir, el significado no varía, solo que aporta un valor enfático a la acción expresada por el verbo. Esto ocurre justo con los verbos intransitivos de movimiento. Y por último, tenemos verbos como por ejemplo el verbo averiar. Él averió el coche por su mala conducción. Se ve que lo estropeó. Significa que lo estropeó él, alguien lo estropeó, pero por una causa. El coche se averió. Es absurdo preguntarse si el coche se averió a sí mismo, porque el coche no tiene la capacidad de decidir si se va a averiar o no se va a averiar. Entonces, en estos casos es muy importante observar que el sujeto es el coche, es un sujeto inanimado, es decir, no una persona o un animal que pueda realizar una acción. Entonces, ¿qué tienen en común todas estas, todas estas situaciones en las que nosotros vamos a hablar del se como morfema de valor medio? ¿Qué tienen en común? Pues mira, en primer lugar, la acción expresada por el verbo sucede en el sujeto. Y en segundo lugar, el se no aporta ningún significado, como por ejemplo en el caso primero. Cambia levemente el significado, como en el caso de los que obliguen al verbo llevar un complemento de régimen. O simplemente tienen un valor enfático, como ocurre en él va a Madrid, o como vamos a ver más adelante en otras construcciones. En todos estos casos hablamos de se, morfema con valor medio.
Pensemos en la oración él comió pasteles. Bueno, pues esta oración, por ejemplo, podría alternarse con la segunda que ha aparecido aquí de forma espontánea. Él se comió muchos pasteles. Ambos complementos, pasteles y muchos pasteles, lógicamente los comió, él se los comió. Atención que se podría, cuando digo él se los comió, podría confundirnos con el pronombre, pero está claro que comió y comerse, el se no expresa nada. En realidad acompaña verbos transitivos y tiene un valor enfático como ocurría con los verbos anteriores de movimiento que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, ¿cómo podemos analizar este tipo de se? Bien, hay dos cuestiones o dos posturas. Algunos gramáticos creen que es un pronombre, sería un dativo de interés con valor enfático y funciona como complemento indirecto. En cambio, otros lo prefieren considerar como simplemente un morfema parecido al morfema que vimos de los verbos de movimiento, el de voz media. No se puede hablar de valor medio porque en realidad hay un sujeto agente y además personal, pero sí que es verdad que no tendría función gramatical sino solamente valor enfático. ¿Cómo definiríamos entonces supuestamente una oración? Por ejemplo, me levanté al instante. Pues en estos casos lo primero que tenemos que hacer es descartar que pueda ser un pronombre y en segundo lugar comprobar si es un dativo de interés o tiene un valor medio. Si tiene un valor medio, pues ya intentaríamos ver si el verbo es transitivo, intransitivo movimiento, por ejemplo en este caso. Intentaríamos ver si el se va acompañado de un verbo con un complemento de régimen o simplemente si, como vemos aquí, el sujeto no puede realizar la acción o como vemos aquí es que aparece siempre de forma necesaria como morfema del verbo. Estos serían los de valor medio. Recordad, el sujeto no es agente, sino sede en la que reside o ocurre la acción expresada por el proceso verbal, por el verbo. Bueno, yo creo que con esto ha quedado suficientemente clara esta unidad. Cerramos y nos despedimos. Hasta el próximo vídeo que podamos hacer